Tribunal desestima 2 querellas interpuestas por el gobierno de Presidenta Castro contra Radio Cadena Voces y su director, Dagoberto Rodríguez. Inadmisibilidad de querellas contra Radio Cadena Voces y su director constituye triunfo de la libertad de expresión ante ataques contra la prensa. Medidas sustitutivas al periodista Esdras Amado López, acusado de violencia intrafamiliar. Su esposa ratifica denuncia al priorizar su vida, asegura. Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes. La única lealtad es a la presidenta Castro. Habrá elecciones en noviembre, reitera el general Hernández. Ministra de Defensa y virtual candidata presidencial de Libre niega defender a los militares. Solo pide justicia por falacias incoadas en su contra, asegura. Rixi Moncada se ha quitado la máscara al decantarse por el régimen cubano que instaló Fidel Castro. Es una marioneta de Mel Zelaya, acusa a María Elvira Salazar. Adquirir una vivienda en Honduras se hace inalcanzable ante alza en costos de construcción y mano de obra. También se disparan los alquileres. Secretaría de Seguridad recorre cárcel salvadoreña. Trump eleva aranceles en un 25% para automóviles fabricados fuera de Estados Unidos y publican textos filtrados de planes de guerra de Estados Unidos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Por considerar que las acciones u omisiones denunciadas no constituyen delito, tal como establece el artículo 406 del Código Procesal Penal, un juez del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa declaró inadmisibles 2 querellas presentadas por el secretario de Finanzas, Cristian David Duarte Calix, y por el funcionario Salomón Hernández Rodríguez, ambas contra el director de Radio Cadena Voces, Dagoberto Rodríguez Cuello. El juez unipersonal designado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa para conocer las 2 querellas presentadas contra el director de RCB Noticias, Dagoberto Rodríguez, han considerado en este caso que la acción u omisión denunciada no constituye ningún tipo de delito. En tal sentido, se ha retornado en este caso el expediente a la parte querellante, por lo que la acción penal en perjuicio de Rodríguez Cuello, director de RCB Noticias, ya no va a continuar. Los hechos establecen que el 17 de marzo de 2025, la Radio Cadena Voces, bajo la dirección del periodista Rodríguez Cuello, publicó en su cuenta oficial de la red social X un reportaje titulado "Al descubierto, danza de millones de fondos públicos para financiar elecciones de Libre", contenido que según el ministro Duarte afecta su honor e imagen pública. El juez ordenó devolver los documentos que acompañaban la querella. Buenas noches, Honduras. Es una buena noticia para la libertad de expresión y de prensa en Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 26 de marzo. La noticia del día es presentada por Claro. En Claro, acumula tus gigas en todos los Super Packs. Claro. La libertad de expresión en Honduras obtuvo este día una victoria luego que un tribunal desestimara las 2 querellas interpuestas por el gobierno a través de la Secretaría de Finanzas en contra de Radio Cadena Voces y su director Dagoberto Rodríguez. Por ahora, una batalla se ha ganado, dicen los entendidos, al recordar al gobierno que la libertad de expresión y de prensa no pueden criminalizarse penalmente ni atacarlas por pensar diferente. Representa un triunfo para la libertad de expresión y la libertad de prensa. Con esas palabras reaccionó el periodista Dagoberto Rodríguez a la declaratoria de inadmisibilidad a la querella interpuesta en su contra por parte de autoridades de la Secretaría de Finanzas. Señala que la decisión es un buen precedente para todos aquellos comunicadores a quienes quieran acallar sus voces. Tomaron en cuenta la ley, la norma internacional, la Constitución para tomar esta decisión y va a tener un efecto posterior porque esta resolución va a favorecer a muchos periodistas que enfrenten la misma situación que hoy enfrentaba Radio Cadena Voces y su servidor. El director de Radio Cadena Voces no descartó que en los próximos días el titular de Finanzas interponga una nueva querella, posibilidad que tampoco descarta este abogado, para quien el funcionario más bien debería enfocarse en investigar la grave denuncia.
El servidor público de la CEFIN, sin lejos, porque tiene el derecho del artículo 80 constitucional a presentar nuevamente su querella, pero lejos de eso, le creo que el revés dado le debe servir para dos cosas. Una, para reflexionar cómo se está actuando, y otra, para que investigue la denuncia, porque realmente queda una nebulosa ahora si realmente se trasladaron fondos o no de una institución a otra. Cabe señalar que el fallo del Tribunal de Sentencia llega poco después que Finanzas interpusiera una querella contra Rodríguez por los supuestos delitos de injuria y calumnia, tras la publicación de un reportaje que revelaba el sobregiro de 6.500 millones de lempiras de la Tesorería General de la República para transferirlos a la Secretaría de Desarrollo Social y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 3 días antes de las elecciones primarias e internas. En opinión de este exmiembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, usar el derecho penal para intimidar a periodistas constituye un mecanismo de silenciamiento, al tiempo que destacó la importancia del periodismo en una sociedad democrática. El periodismo crítico no puede ser criminalizado. Con esta decisión se ratifica un principio esencial para la democracia y se frena un intento de censura. Además, manda un mensaje clarísimo. En una sociedad democrática, los funcionarios públicos deben tolerar el escrutinio ciudadano y de la prensa. De su lado, este analista destaca que el sistema de justicia mandó un fuerte mensaje al gobierno para que entiendan que no pueden estar interponiendo querellas contra personas simplemente por el hecho de pensar diferente. Lo dijo en algún momento la señora Presidenta de la República, que se iban a emplear acciones legales contra todo aquel que generara algún tipo de crítica. Eso sí, y creo que debe quedar claro, tanto para medios como para cualquier sector organizado, si se va a hablar en contra del gobierno o se va a denunciar, mejor dicho, alguna situación que sea sustentada y que sea basada en evidencia. Los entrevistados coinciden en que, si bien es cierto, el fallo es positivo para la libertad de expresión, las amenazas persisten, cuando en el país se ha llegado al extremo de exigirle a los periodistas que revelen sus fuentes. Ante el panorama, sugieren tener presente que en un Estado de Derecho no solo es legítimo cuestionar las acciones gubernamentales, sino que constituye un pilar fundamental para la rendición de cuentas. El Colegio de Periodistas de Honduras, a través de su cuenta X, expresa su preocupación por la forma en que fue detenido el periodista Esdras Amado López en un operativo que considera desproporcionado e innecesario, incluyendo el allanamiento de su vivienda con uso excesivo de la fuerza. El ente gremial reafirma su compromiso con el respeto a los derechos constitucionales y la garantía del debido proceso para todos los ciudadanos, sin distinción, y exige que se garantice la integridad del periodista y que su caso se maneje con apego a la ley, evitando cualquier acto que vulnere sus derechos fundamentales. Asimismo, el CPH insta a las autoridades a actuar con proporcionalidad y equilibrio en la aplicación de la justicia, respetando el principio de presunción de inocencia y asegurando que los procedimientos se realicen dentro del marco del Estado de Derecho. A la Policía Nacional, el CPH exige un alto a las agresiones físicas en contra de los compañeros periodistas, fotógrafos y camarógrafos que están en la cobertura de dicha noticia. Por favor, dejen cumplir nuestro trabajo, concluye. A propósito de este caso, al término de la audiencia de declaración de imputado en contra del periodista Esdras Amado López, acusado por delitos de violencia intrafamiliar y lesiones graves, un juez de los tribunales le otorgó medidas sustitutivas distintas de la prisión para defenderse en libertad. En tanto, su esposa, Milagro Flores, llegó a los juzgados y ratificó su denuncia. Dijo que no era fácil, pero estaba en juego su vida. Los delitos que enfrenta el periodista Esdras Amado López son maltrato familiar con habitualidad y lesiones graves en perjuicio de su esposa Milagros de Jesús Flores. De ellos se defiende en libertad por decisión de un juez penal de Tegucigalpa. El juez ha dictado medidas diferentes a la detención judicial, las cuales consisten en no salir del país, queda el cuidado y vigilancia de su apoderado legal. Asimismo, también no puede concurrir a lugares donde esté la víctima, y su audiencia inicial quedó fijada para el miércoles 9 de abril a las 9 de la mañana. La versión de López sobre su detención y traslado a sede judicial es distinta a la que denunció su esposa en sede fiscal. Ella, en improvisada rueda de prensa, rechazó lo de persecución política y dice que el amor se convirtió en maltrato familiar contra su persona. No es una acción en contra del padre de mis hijos, es una acción porque me maltrató,
porque entendí cuando me miré mi vestido ensangrentado que eso no era amor y que alguien que ama jamás daña. Y ahí tomé la decisión difícil de venir y hacer la denuncia en contra de don Esdras Amado López. Milagro relata que ni el ayuno ni oración cambiaron la actitud de violencia de su esposo, pero da gracias porque tuvo fuerza para denunciar e iniciar un nuevo camino sola, aunque con temor por haber denunciado a su esposo, una persona que tiene contacto, dinero y capacidad para hacer daño, dice. Y por levantar la voz, porque no soy la única mujer que está pasando por esta circunstancia. Muchas mujeres han muerto. Y yo pude haber sido uno de esos casos. No hubo oración, no hubo ayuno, no hubo ayuno que pudiese cambiar la actitud de Esdras hacia mi persona. Yo siempre traté de comportarme como una dama y manejar todo en casa. Pero al ver la circunstancia que pasamos el día lunes, tomé el valor de alzar mi voz y de denunciarlo. El Comité por la Libre Expresión Se Libre sigue de cerca el proceso seguido contra Esdras Amado López, desde el allanamiento, su captura y traslado a sede judicial para audiencia de declaración de imputado. Se le está siguiendo el debido proceso, fue a la audiencia de imputado, ahora va a una audiencia inicial, le dieron medidas sustitutivas porque no es un delito grave ni tampoco pasa de 5 años, por lo tanto el juez me parece que actuó dentro del marco de la ley. Solo llama la atención la forma en que se le capturó porque creemos que no era hacer tanto show, sencillamente se le notifica, si no atiende la notificación se le captura como se le capturó ayer. Milagros pide que alguien se ocupe por su seguridad personal y la de sus hijos y rechaza que la denuncia contra su esposo sea una persecución política. Y mire usted lo que hay que hacer, tolerar y sufrir como comunicador social, como periodista, como camarógrafo en estas coberturas. Fíjese usted en este momento, con todo y ambiente. Los policías arguyen que en su misión, nosotros, los comunicadores, que en nuestra tarea de cubrir, miren ustedes cómo ese camarógrafo fue lanzado al piso por un policía. Después de recibir medidas distintas a la prisión preventiva, el periodista Esdras Amado López salió de la sede judicial donde se celebró la audiencia de declaración de imputado y su primera reacción fue para culpar al expresidente Zelaya de estar detrás de su detención porque asegura tenía sicarios contratados para atentar contra su vida una vez que ingresara a una cárcel. Dije que Mel Zelaya Rosales iba a matar a un ex defensor de derechos humanos, a un político de oposición. Dije que Mel Zelaya Rosales iba a matar a una miembro de la sociedad civil y a un periodista que era yo. El punto es, ¿por qué tanto despliegue? ¿Por qué tanta amenaza de muerte? Hoy la orden era remitirme a Támara porque Mel Zelaya Rosales tenía contratado un sicario para matarme en Támara. López fue capturado tras un allanamiento ordenado por una autoridad fiscal competente que en su turno recibió la denuncia de Milagros de Jesús Flores, esposa del periodista López, y la causa por la que posteriormente fue detenido y judicializado por delitos de maltrato familiar con habitualidad y lesiones agravadas. Humberto Neftalí Rodríguez Wood, líder de la organización criminal denominada Los Olanchano, fue capturado este miércoles al ingresar a Honduras, deportado de los Estados Unidos y puesto a disposición del Ministerio Público para su presentación a la instancia judicial correspondiente para enfrentar cargos por tráfico de drogas, lavado de activos, asesinato y asociación para delinquir. Las pesquisas en Honduras vinculan a Rodríguez Wood como responsable del trasiego de droga desde Costa Rica a Europa, respaldando sus actividades ilícitas con la organización
organización criminal denominada La H. Mientras se ejecutaba la operación Temis, el Ministerio Público solicitó la alerta roja internacional a Costa Rica luego de información que se encontraba dirigiendo actividades ilícitas en aquel país. Honduras ya viene el Festival de la Papa y en una de las zonas con el más exquisito clima del país. La noticia positiva es presentada por Ficosa. Tu empresa llega lejos. El préstamo empresarial con la tasa más baja del mercado desde 12% con plazo hasta 10 años. Como un homenaje a los más de 3.500 productores del rubro, las autoridades y la población de La Esperanza Intibucá realizará del 11 al 13 de abril el Festival de la Papa en la ciudad conocida como el Manto Blanco, donde los asistentes podrán disfrutar de varias actividades culturales y gastronómicas. El Festival de la Papa nace como un homenaje a los productores de Intibucá, ya que la papa es uno de los principales medios económicos para muchas familias en Intibucá. Tenemos alrededor de 3.500 a 4.000 productores de papa en Intibucá y el festival nace como un homenaje a ellos, para ese trabajo que ellos realizan y para poder promocionar todo lo que se cultiva y la riqueza de Intibucá. La gastronomía será el plato fuerte del festival, pues el visitante podrá disfrutar de los tamales de papas y otros platos preparados que se elaboran con ese producto. Pues mire que tenemos una actividad con la escuela Mishka, ¿verdad? Que es una escuela encargada donde instruyen a varios alumnos en el área gastronómica. Esta escuela va a estar preparada, ¿verdad? Para darnos la exhibición de varios platillos en base a papa. ¿Verdad? Les comentaba que nosotros tenemos un deleite exquisito que como son los tamales de papa, ¿verdad? No sé si aquí los han probado, pero realmente los invitamos a toda la población que puedan acercarse. El Festival Nacional de la Papa, también conocido como Papa Fest, es un evento que celebra la cultura y la importancia de la papa en la región, su economía y la gastronomía. El Festival de la Papa es un evento que se celebra en familia y con amigos. Bueno, ojalá podamos superar todos los problemas, los conflictos, las divisiones sociales que hay. En este momento, en un comunicado firmado por muchos hondureños, se me está preguntando o se me está sugiriendo que pregunte ¿dónde está el general de brigada Walter Irán Amador Lacayo? No es que ha desaparecido. La manera como se me escribe en este momento es para que reflexione. La gente me suministra la información, pero tengo que contrastarla, verificarla y solo así poder informar. Solo anticipo que en este comunicado muchos hondureños me dicen, Renato, pregunte, reflexione, ¿dónde está en este momento? ¿Dónde está en este momento el general de brigada Walter Irán Amador Lacayo? Así es nuestra sociedad, nuestro estado, cuando hay esta conflictividad que ojalá muy pronto la superemos en el ánimo de que Honduras se convierta no solo en un Estado de Derecho, sino en un país que genere riqueza y que esa riqueza se distribuya entre todos para el bienestar de más de 10 millones de hondureños. Continuamos con nuestra agenda informativa. Comprar o construir una vivienda en Honduras es un sueño que se aleja cada día por el alto costo de los materiales y la mano de obra en las principales ciudades del país. Las casas o apartamentos subieron entre un 15% y 20% en los últimos 15 meses, revela la industria de la construcción. Viviendas que el año pasado costaban 1.3 millones, ahora tienen un costo de al menos 1.8 millones de lempiras. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Comienza ahora alcanzando tu sueño de adquirir tu primera casa o vehículo y avanzando como siempre lo has querido. Cada vez es más costoso comprar vivienda, ya que se encarecieron un 8% los materiales importados y la mano de obra también está incrementando por la migración de albañiles, ingenieros y técnicos, argumentan en la Cámara de la Construcción.
Si hacemos un promedio estamos hablando de entre un 7 y un 8%, pero hay materiales específicos que han sufrido grandes cambios, como ser el cemento, por ejemplo, como ser la varilla, la lámina de acero importada. En las principales ciudades del país, las casas o apartamentos subieron entre 15 y 20% en los últimos 15 meses, porque además de los costos de producción, también hay una fuerte especulación en el precio de la tierra, explica este desarrollador de proyectos. Ahora hay sitios donde clase media, una vivienda de clase media, quieren comprar un terreno que está costando prácticamente 1.5 a 2 millones de lempiras, y eso significa solo el terreno. Más la construcción, esencialmente hace que todas con las viviendas que se puedan construir o edificios que se puedan construir salen sumamente caros. En consecuencia, las viviendas que el año anterior se cotizaban a 1.3 millones, ahora se valoran hasta en 1.5 o 1.8 millones, y las de 2.5 pasaron a más de 3 millones de lempiras, mientras que la vivienda social es escasa, dejando sin oportunidades a las familias de bajos recursos, porque tampoco ha funcionado el programa de Banprovi, asegura este economista, que cuestiona los insuficientes fondos que le transfieren a esa institución. Los programas no han funcionado porque todos sabemos que la institución que promueve fuertemente el tema vivienda es Banprovi, pero no le han estado canalizando los recursos necesarios desde la Secretaría de Finanzas y todo lo que tiene que ver con el gobierno para promover la actividad construcción. El déficit habitacional ya supera las 1.5 millones de viviendas, según el Instituto Nacional de Estadísticas, y se ha incrementado por la falta de una política integral de vivienda, aseguran los analistas. Honduras se ubicó en la posición número 7 de los países de las Américas con mayores reformas para la facilitación del comercio, según informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, denominado Indicadores de Facilitación del Comercio, en el que evalúa 163 países, destacó este día el director de aduanas. Este avance significativo va alineado con todas las políticas y proyectos que hemos implementado dentro de la Administración Aduanera de Honduras, como los proyectos Aduanas sin Papeles, el cero papel para las exportaciones, la implementación de mejores prácticas a nivel internacional, el fortalecimiento del riesgo aduanero, la cooperación entre agencias fronterizas y fuera de nuestras fronteras. La OCDE en su publicación estima que los costos comerciales han disminuido hasta un 4.7% en la última década en América, y con la implementación de reformas podrían bajar hasta 12%. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. Digitalízate descargando la app del RAP. Ahora puedes revisar tu estado de cuenta porque la nueva sucursal del RAP se descarga. El alto nivel de incertidumbre no permitirá que cambien las condiciones financieras actuales de altos intereses, devaluación, poco ahorro e inversión, advierte el expresidente del Banco Central de Honduras, Manuel Bautista, al tiempo de indicar que también continuará el endeudamiento del gobierno. Dado que se mantienen los niveles de incertidumbre en el país y que más bien ha repuntado, en el último mes ha repuntado la parte de la inflación, esto hace que, como se esperaba que se iba a bajar la tasa de política monetaria, se ha mantenido. Entonces esto hace que las tasas de interés también se mantengan, porque en el mercado también la oferta de muchos bienes se sigue restringiendo. El exfuncionario explica que la política adecuada es impulsar un amplio programa de inversión pública y privada para generar empleo y desarrollo en el país. Gustavo Boquín, presidente de la Cámara de la Construcción, pidió al alcalde de la capital, Jorge Aldana, que se siente a dialogar para buscar una solución
que permita continuar con los proyectos en la capital, que en muchos casos ya tienen un año paralizados porque la municipalidad adeuda a los constructores más de 1.200 millones de lempiras. Porque la alcaldía no ha logrado hacer una programación financiera eficiente que permita llevar en tiempo y forma los proyectos. Entonces aquí pues es un llamado al señor alcalde para que nos sentemos a ver cómo lo podemos apoyar para que logre esta programación financiera y que los proyectos no se retrasen y que no le generemos la incomodidad a la ciudadanía y aparte un consumo excesivo de combustible y de contaminación que se da. Por otra parte, Boquín anunció que también está por vencerse una deuda del gobierno central por más de 2.000 millones de lempiras en concepto de proyectos que desarrolla la Secretaría de Infraestructura y el FIS, entre otras instituciones públicas. Para dejar de prender velas a todos los santos, para tener estabilidad económica, en Educación Financiera te damos a conocer estos mandamientos de las finanzas personales que te permitirán tener mejor control de tus gastos. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. Respete su presupuesto. Registre sus ingresos y gastos mensuales ordenadamente. Imprima este documento y haga un seguimiento semanal de las nuevas entradas y salidas de dinero, pagos pendientes y los que ya están listos. Respete los montos asignados a categorías como diversión, entretenimiento, gastos por placer y gastos hormiga. No se exceda. Ahorrará una parte de su sueldo. Sin ahorro no se pueden cumplir metas ni mejorar la calidad de vida personal y familiar. Por eso, calcule su capacidad de ahorro, escoge el método que más se ajusta a su realidad y empiece a guardar una porción de sus ingresos. Viva siempre dentro de sus posibilidades. Uno de los errores más graves que puede cometer es vivir por encima de sus posibilidades. Vivir de las apariencias no es saludable para sus finanzas personales y su paz mental, porque pueden llevarlo a asumir deudas y compromisos difíciles de poder cumplir. En medio de todos los cuestionamientos a la institución militar por su papel durante las elecciones primarias, la secretaria de Defensa y candidata presidencial del Partido Libre, Rixi Moncada, asegura que ella no defiende a las Fuerzas Armadas, pero siempre estará del lado de la verdad. Que reconozco el liderazgo de las Fuerzas Armadas en el general Roosevelt Hernández. Reconozco ese liderazgo y reconozco la actividad que a diario operativa contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, desde la policía militar, desde los batallones verdes, estamos llevando adelante. No defiendo las Fuerzas Armadas, defiendo la verdad y la justicia y siempre lo voy a hacer. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt Hernández, aseguró este miércoles que las elecciones generales programadas para el próximo 30 de noviembre se llevarán a cabo de manera limpia, transparente, confiable y puntual. Estoy cumpliendo 39 años en de ser militar y jamás nosotros nos hemos inmiscuido en aspectos políticos. Garantizamos como mensaje como institución y como persona, vamos a garantizar las elecciones generales del 30 de noviembre limpias, transparentes, confiables y vamos a agregar uno más. Y aquí quiero que nos unamos todos, puntuales. Las Fuerzas Armadas ha demostrado, es una institución puntual. Si dice que a las 7 de la mañana, es a las 7 de la mañana. El general Roosevelt Hernández también se pronunció en respuesta a los sectores que han solicitado su interpelación ante el Congreso Nacional y reafirmó que la institución castrense es obediente, no deliberante, subrayando que su única lealtad es hacia la comandante general de las Fuerzas Armadas. Somos nosotros obedientes y no deliberantes. No confundamos, nosotros nos debemos a mi comandante general de las Fuerzas Armadas, que fue elegida democráticamente por la mayoría. Entonces nosotros, en lo que me ordene mi comandante, yo estoy dispuesto a hacerlo, porque ese es el proceso democrático de la institucionalidad en nuestro país. Así que eso pues quedará en manos del alto mando.
Rixi Moncada quiere que el Ministerio Público llegue hasta el final de lo sucedido con las incidencias del 9 de marzo y que se deduzcan responsabilidad o absolución a los consejeros del CNE, pues asegura que existe una conspiración política a lo interno para dañar las elecciones, pero los analistas advierten de una trama del oficialismo para volarse a las dos consejeras del ente rector, y ello no abona a la democracia ni a la certidumbre que deben dar las elecciones generales. Aún con la desconfianza que generan las investigaciones del actual Ministerio Público, la secretaria de Defensa y virtual candidata presidencial del Partido Libre pone en sus manos a los consejeros del CNE para sacrificarlos o librarlos de culpa por los hechos acontecidos el pasado 9 de marzo. Si resultan responsables, deben tomarse las medidas y debe aplicarse el peso de la ley, Renato, porque en este país, ¿cómo se puede vivir? ¿A una, a dos o a los tres? Aquí, o sea, yo no soy juez ni soy fiscal. No, pero me está diciendo que se apliquen la responsabilidad. Pero antes que el fiscal general Joel Zelaya tire la última carta, la candidata oficialista ya tiene su propia versión, que apunta a una conspiración política para dañar la credibilidad del proceso. Yo no tengo ningún interés, aún con las falsedades que salieron desde ahí, con la conspiración que salió desde ahí por intereses políticos dictada quién sabe por quién, aún cuando omitieron, aún con esas falsedades, yo tengo ningún interés en que ningún consejero salga del CNE. Hasta ahora nadie habla de salidas políticas, sino de responsabilidades, porque la pelea está por el dominio absoluto del CNE, asegura este analista, para quien el tono del discurso gubernamental solo indica que se buscará instrumentalizar a la Fiscalía o usar al Congreso para cortar la cabeza de las consejeras López y Hall. Al final estamos enfrascándonos donde no se deja avanzar a la institucionalidad, se está acusando prácticamente a dos consejeras porque la investigación está enfocada hacia ese sentido. Si toda esta trama va encaminada a quitar del camino a una o las dos consejeras de los partidos Nacional y Liberal, sería un grave error político, advierte el presidente del Colegio de Abogados, pues solo enviaría un mal mensaje para la democracia. Porque la población lo entendería como esto, como algo para venir y debilitar la institucionalidad del CNE, y lo tengo que decir de manera clara. En este momento la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral es clave para el proceso democrático del 30 de noviembre. Tanto las consejeras Hall y López informaron que comparecerán ante el Ministerio Público en condición de testigos, una vez se produzca la declaratoria oficial de resultados el próximo 8 de abril. Bueno, la comparecencia de la abogada Rixi Moncada, candidata virtual del Partido Libre a la presidencia de la República, ha generado muchas y variadas reacciones dentro y fuera del país. La congresista republicana María Elvira Salazar, refiriéndose a lo que dijo Rixi Moncada en Frente a Frente, en donde habló de su admiración por la Revolución Cubana y su líder, el extinto Fidel Castro, escribió lo siguiente: la marioneta de Mel Zelaya y candidata presidencial de Honduras se quita la máscara y admite lo que ya sabíamos, su admiración por Fidel Castro, el dictador que condenó a generaciones de cubanos al hambre y al exilio. Cuidado, Honduras, no terminen como Cuba, no voten por Rixi. Mire usted cuánta reacción. Yo estoy contra el modelo hondureño. No, pero es que usted habló en aquel momento de que admiraba a Cuba. Entonces, por eso lo digo, este momento tengo admiración, lo admira en el modelo económico, tengo admiración, en los resultados hacia la gente. Tengo admiración, no es por Cuba, por su líder histórico revolucionario, por Fidel Castro. Bueno, esto provocó que reaccionara de esa manera la congresista estadounidense María Elvira Salazar. Tenemos más información política. Corriente M28 de los Zelaya envía un mal ejemplo o un mal mensaje en Libre. ¿Quién dice esto? ¿Quién advierte esto? ¿O quién critica esto? El diputado Harry Dixon. Y además, las consejeras del Consejo Nacional Electoral agradecen el apoyo de una vigilia cívica por Honduras y la democracia
que se está desarrollando en las últimas horas en un distrito hotelero de la capital. Tenemos mucha información política electoral aquí en el Noticiero Líder después de la pausa. Pero antes, en El Emprendedor le contamos la historia de un joven danlidense, reflejo de la resiliencia de los hondureños que usa su creatividad para generar ingresos con un modesto negocio de baleadas en la ciudad. El Emprendedor de hoy es presentado por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. En una pequeña esquina de la ciudad de Danlí, entre el aroma a frijoles fritos, huevo y otros ingredientes, Arnold Juárez, un joven pasante de la carrera de Derecho, desafía los estereotipos mientras amasa la harina con destreza para preparar ricas baleadas, uno de los platillos más representativos de la gastronomía hondureña. Juárez es un emprendedor que encontró en la venta de baleadas una forma digna de sustento, emprendimiento que comenzó con 150 lempiras que le prestó su madre. En la actualidad ha crecido y ahora ofrece baleadas sencillas, con huevo, con aguacate, con chorizo, con plátano y la súper especial, con pedidos a domicilio al número 9804-0404. Como les digo, la necesidad de trabajar pues y de querer hacer algo, y ya que dicen que no hay trabajo y directamente pues la verdad que el trabajo sí hay. Ganas son las que faltan a veces. Haciendo un trabajo que comúnmente realizan las mujeres, lejos de avergonzarse, Arnold se siente orgulloso de su esfuerzo. Asegura que la experiencia como vendedor de baleadas le ha enseñado tanto como en sus clases en la universidad. Aquí aprende de la vida, de la gente, de cómo administrar un negocio, algo que le servirá en su carrera, afirma con convicción el futuro abogado. No hay ningún complejo. De hecho, se siente bonito que mucha gente pues, de aquí de la localidad más bien busquen el producto de uno y saber que ningún trabajo desprestigia a nadie. Pues. Arnold Juárez nos demuestra con su negocio que no hay obstáculo para seguir adelante. Baleada Toti es muy reconocido en la ciudad de las colinas Danlí. Edin Portillo, Telenoticias. Miren, esto es en las bodegas del Infop, en las bodegas del Infop, donde está toda la gente trabajando ahí para el escrutinio especial. Viene nuestra productora y me dice, Renato, mire, esto se produjo cuando ingresó este consejero o esta consejera. Me dio el nombre, pero no lo miro, le digo. No lo miro. Solo escucho esa reacción. Mira que por un lado escuchas libre, libre, y por otro lado escuchas fuera familión, fuera familión. Sí, sí. O sea, ahí hay gente de todos los partidos trabajando. Solo miren ustedes cómo está el ambiente. Un ambiente que debemos superar. Es el Consejo Nacional Electoral. Es un poder delegado por la Constitución para que nuestras elecciones sean limpias y transparentes, pero mire usted cómo está de dañado el Consejo Nacional Electoral. Desde el momento que cada partido, sigamos con ese ambiente, nombra un consejero afín al partido, ese partido empieza a nombrar activistas, militantes y simpatizantes para defender intereses de ese partido. Desde ahí pierde legitimidad, desde ahí pierde el tecnicismo un Consejo Nacional Electoral. Mira qué confrontación. Sí. Me dicen, entró el consejero electoral, cuando digo consejero porque solo hay un hombre en el consejo. Lo que pasa es que yo no lo reclamé, le dije, demuéstreme que quien entró ahí fue Marlon Ochoa, pero no hay video. Al entrar Marlon Ochoa, se produjo todo este zipizape entre los empleados que están haciendo recuentos, escrutinios especiales. ¿Cómo pueden tener garantía y certidumbre en nuestras elecciones si todo está politizado? El profesionalismo, la técnica electoral, el rigor científico, no prima porque todo está politizado en el CNE.
Pasemos al primer video, por favor. Miren ustedes, al primer video. Sí. Óyeme, Sí. fuera familión, libre. Libre, sí. Esa gente, esos compatriotas nuestros están haciendo el recuento y el escrutinio especial. Mira, ¿cómo no va a generar incertidumbre esto? Pero como queremos superar esta dificultad, es un problema estructural de Honduras. Desde el Congreso que nombra a los consejeros. Los consejeros son afines de uno y otro partido. Y al final lo que tenemos es esto. Es un pueblo dividido tratando de que su partido, indistintamente de la voluntad popular, obtenga los mejores resultados después de una elección primaria interna y general. ¿Qué certidumbre puede darnos a los hondureños este tipo de ejemplo? Vean cuántas cosas estructurales el país tiene que corregir. No pretendamos resultados objetivos de un consejo electoral históricamente politizado. Políticos, por favor. Ustedes son los que hacen esto, los que desde el Congreso aprueban leyes. Maduren, maduren, maduren. Ustedes son responsables y principales responsables de esta debilidad de la democracia de Honduras. Miren ustedes, esto es el resultado de las decisiones políticas en el Congreso y en los partidos políticos. Un montón de hondureños peleando en el Consejo Electoral para que su partido no esté atrás del otro. ¿Qué esperan de nuestra democracia en este contexto? Pobreza, pobreza e incertidumbre como la que tenemos ahora. Sigamos con nuestra agenda informativa. El congresista de Libre, Harry Dixon Herrera, es del criterio que se envía un mal mensaje a lo interno del partido oficialista cuando una sola corriente, en este caso el movimiento M28 de la familia presidencial, arrasa con más de 90 candidaturas a diputados, al tiempo de recordar que en las últimas elecciones hubo una distribución más equitativa por movimientos. Tenemos que morar porque el mensaje que se envió no es el mejor. En las próximas elecciones van a suceder dos cosas, o bien no van a existir más movimientos porque no van a querer competir contra un movimiento oficialista, o bien van a haber movimientos que van a conseguir dinero de otros lados y eso no es correcto para la democracia de Honduras. Herrera insiste que en las recientes elecciones primarias se utilizaron mecanismos para captar votos que no deben ser permitidos en un partido como Libre. Para la candidata a diputada por el Partido Liberal, Luz Ernestina Mejía, es absurdo que desde el oficialismo estén formulando estrategias para deshacerse de las consejeras Cosette López y Ana Paola Hall. Es absurdo, es totalmente inaceptable que se considere siquiera la idea de que a solo menos de 2 semanas de la declaratoria de elecciones pretendan cambiarla sin fundamento, porque han venido desempeñando sus cargos en estricto apego a la ley. No es posible que se creen mayores condiciones para que lo sucedido el 9 de marzo se repita y en mayores dimensiones en las elecciones generales. Es algo que definitivamente como ciudadanos rechazamos. De acuerdo a Mejía, el pueblo hondureño debe salir a defender la democracia antes que sea demasiado tarde. Las consejeras del Consejo Nacional Electoral, Cosette López y Ana Paola Hall, llegaron la noche de este miércoles hasta la vigilia cívica por Honduras y la democracia, iniciativa que por 6º día consecutivo mantienen miembros de sociedad civil, partidos políticos e iglesias para exigir respeto a la institucionalidad del CNE. Representa mucho, les digo yo que cuando alguien me pelea, yo respondo con pelea, pero cuando alguien me apoya ahí sí me conmueve mucho y lo agradezco mucho, pero sobre todo porque somos objetos de campañas muy fuertes de difamación, proclamadas desde muchos lugares y realmente queremos paz.
La verdad es que no puedo más que expresar mi agradecimiento profundo como hondureña, como mujer, ver a estas mujeres que están dejando a sus familias a un lado por estas horas aquí a la intemperie, a veces con frío, para expresar apoyo. Lo valoro, el sacrificio de cada una de ellas de estar acá, de verdad que vale mucho. Las funcionarias electorales, además de agradecer su profundo agradecimiento con la iniciativa, lamentaron haberse vuelto protagonistas del proceso electoral primario cuando el foco y la mayor relevancia debió centrarse en las elecciones y la democracia de Honduras. A través de un mensaje divulgado en su cuenta de X, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, lamentó que muchos pretendan hacer creer que ese poder del Estado no tiene facultades para nombrar comisiones especiales, cuando tanto la Constitución de la República, en su artículo 205, le atribuye la tarea de designar equipos especiales para la investigación de asuntos de interés nacional, mientras el artículo 22 de la Ley Orgánica menciona que es atribución del Congreso crear comisiones legislativas especiales integradas por diputados para conocer los asuntos que le asigna el presidente, emitiendo los dictámenes, informes y opiniones que le sean solicitadas. El veterano dirigente del Partido Nacional, Roberto Ramón Castillo, sostiene que los cachurecos, a diferencia de Libre, salieron unidos luego de las elecciones primarias, a excepción del presidente del Comité Central, David Chávez, que no pierde oportunidad para atacar al partido, y al virtual candidato Nasri Adfura. No, el único que acusa ahora en este momento es David Chávez. Él acusa y ha tenido parte de sus problemas que tiene que resolver. ¿Y el cambio de autoridad también entonces? Es que debería cambiarse todas las autoridades definitivamente. No podemos seguir con políticos que están sentados ahí y que han sido señalados como corrupción o como narcotráfico. La petición de Castillo de sacar del Comité Central del Partido Nacional a todas las autoridades, sobre todo los mencionados en actos de corrupción, no es nueva y hoy cobra mayor vigencia, pues está a las puertas en el mes de abril de la gran convención de la Estrella Solitaria, donde uno de los puntos más visibles es quitar y poner nuevas autoridades en la casa del partido. Bueno, como ustedes pueden ver, tenemos una fuerte carga político-electoral en el noticiero. Solo estamos reflejando lo que sucede en el país. Y en medio de todo esto, es oportuno pasar lo que piensa la Iglesia Católica para ir sosegando los ánimos de los hondureños, que ustedes lo ven ahí como están. Así estamos. Así como están todos esos trabajadores hondureños que hacen el recuento de votos en el CNE, así está el país, con una carga político-electoral y no necesariamente enmarcada en democracia, sino en los intereses. Pero, ¿qué nos dice la Iglesia Católica en este momento? El arzobispo de la Iglesia Católica de San Pedro Sula, Miguel Leninhan, se ha referido al tema de las elecciones internas y lo que espera el pueblo hondureño de cara a las generales de noviembre. Hay que analizar muchas cosas que pasaron en las elecciones de marzo y que no se repiten, ¿verdad? Que necesitamos buenos observadores para ver si todo va bien, que no pongan trabas, que no hay intentos de fraude, ¿verdad? Que todo sea transparente, que las urnas lleguen a tiempo, que se cumpla, ¿verdad?, con todas las normas. El líder de la Iglesia Católica también habló del papel de las Fuerzas Armadas y la importancia que esta sea una institución apolítica. El papel del ejército es ser apolítico, no pertenecer a ningún partido político, no apoyar ningún partido político, sino también es servir la patria, proteger la patria, defender la patria, es su misión. El arzobispo es del criterio que la clase política se debe renovar, porque desde hace décadas se ven las mismas caras en los mismos puestos y eso no es bueno para la democracia, opina. Pero yo no veo grandes cambios, ¿verdad? Si son los mismos rostros de siempre, ¿verdad? Si las mismas personas. Necesitamos nuevos rostros, también nueva creatividad aquí en el país, personas jóvenes y quitar este poder también de personas que están años en el poder y dar este poder también a una generación joven. La corrupción es el flagelo que tiene estancado al país en temas como seguridad, salud, empleo y otros. Yo creo que tiene que ser un esfuerzo grande, o los políticos, el pueblo, para erradicar también esta corrupción. También más seguridad. Qué bonito cuando alguien puede salir en la noche sin miedo, caminar por las calles. Yo creo que si hubiera voluntad, el gobierno puede solucionar los problemas.
Sin embargo, es optimista y piensa que solo es de tener voluntad de hacer las cosas bien para sacar al país adelante, país que es muy rico pero mal explotado. Orly Martínez, Telenoticias. En un foro sobre democracia y economía global realizado en la Universidad José Cecilio del Valle, un grupo de expertos advirtió que Honduras empieza a alejarse de la democracia para inclinarse por la autocracia y es preciso frenar ese proceso regresivo con elecciones limpias, justas y transparentes que permitan en el próximo cuatrienio construir nuevos relevos políticos ante el desgaste partidario. En el Foro Democracia y Economía Global, los promotores del proyecto político Tercera República coinciden que Honduras empieza a alejarse de la democracia para abrazar la autocracia. Aquí tenemos una autocracia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esa autocracia? Que se tipifica, según Moisés Naín, por las 3P. Es populismo, polarización y posverdad. Y eso se da particularmente en este gobierno muy bien. Preocupa al movimiento Tercera República la confrontación postelectoral entre la oposición política y el oficialismo, envueltos en una estéril discusión para descalificarse y buscar culpables y no soluciones de país. Deberían de estarse preparando mesas y sillas, lo único que vemos son discursos que llaman a levantar machetes, a cuestionar al contrario, a asignar responsabilidades, cuando si tuviéramos que ver responsables tenemos que vernos en el espejo. Pleitos políticos sectarios que profundizan la pobreza, espantan la inversión, animan al hondureño a abandonar el país, crean más desempleo, mientras el gobierno de turno, dicen aquí, invierte las prioridades al atender con más urgencia la grama de una cancha de fútbol antes de abastecer de medicamentos a los hospitales públicos. Esa falta de priorización nos deja un ejemplo sumamente claro. Usted invierte más de 35 millones de lempiras para reparar el Estadio Nacional, pero cruza la calle y el Alonso Suazo se está cayendo a pedazos. Es decir, ese es un ejemplo sumamente claro de la falta de prioridades en el país. En este evento, tanto los conferencistas nacionales como internacionales, así como los invitados, coincidieron que Honduras urge de una nueva versión de políticos, lejos de la izquierda perfumada o la derecha aborazada, un cambio que quizá no llegue en el próximo cuatrenio, afirman, pero que se pueden poner las primeras piedras en las próximas elecciones generales. La bancada del Partido Libertad y Refundación salió a aclarar este miércoles que la propuesta de extender el feriado legislativo hasta el miércoles 9 de abril, un día después de la declaratoria de las elecciones primarias, fue del jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. Fue la misma bancada del Partido Nacional que solicitó a la presidencia de este poder del Estado el no sesionar durante las diferentes etapas de la elección primaria e interna. Todo registrado en actas de las sesiones. No pasó una hora cuando el propio Tomás Zambrano desmintió estas declaraciones al calificar a la Junta Directiva del Congreso Nacional de mentirosos, cínicos y sin compromisos con la verdad, mucho menos con el país, afirma. Los que dirigen el Congreso Nacional de Libertad y Refundación son lo más cínico que puede existir. Salir hoy a medios de comunicación a manifestar que la bancada del Partido Nacional es la que solicitó que se llevaran a cabo sesiones hasta el 9 de abril es falso, es mentira, es faltar a la verdad, es jugar con la voluntad del pueblo hondureño. Partido Nacional se ha hecho presente en el Congreso, nuestra bancada, y hemos solicitado que se lleven a cabo sesiones en el Congreso esta semana. Las voceras de la bancada de Libre en esta conferencia de prensa negaron que vía comisión permanente este poder del Estado pretenda destituir a las consejeras Cosette López y Ana Paola Hall, un extremo que la oposición política no descarta, pues fue la misma actuación, aseguran, para imponer al fiscal general del Estado. Y mire usted, mientras estamos en este relajo postelectoral que genera incertidumbre en la sociedad y desconfianza en los que estamos tratando de incentivar para que inviertan en Honduras, tanto locales como extranjeros, para generar riqueza y distribuir riqueza entre todos los hondureños, me dice hoy un periodista en la sala de redacción de TN5, cuando estábamos construyendo el noticiero a las 10 de la mañana, Renato, ¿sabe que ese gusano barrenador nos está afectando seriamente?
cosas coyunturales que nos afectan. Explícame, le digo. Hay más casos de ese gusano barrenador que nos afecta. Bueno, prioricemos esa noticia, le digo. Aunque estemos en este relajo postelectoral que solo provoca incertidumbre por falta de madurez de nuestros políticos, destaquemos esto que nos afecta en la cotidianidad, le digo. Y esto es lo que tenemos para ustedes hoy. El gusano barrenador tiene presencia en 16 departamentos del país, pero Olancho, Choluteca y El Paraíso son los más afectados, con consecuencias en el ámbito económico para el sector ganadero. En estos sectores hay bastante rebrote del gusano barrenador y recordemos que todo este ganado va para México y de México pasa para Estados Unidos, y ahorita cerraron fronteras en México. Entonces ahorita nosotros de repente estamos viéndonos afectados. ¿Por qué? Porque ya no nos están agarrando ganado. Según el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, hasta el fin de semana el país registra 1.016 casos, aunque está consciente que existe un subregistro. De esos casos acumulados, 254 se acumulan en el departamento de Choluteca, 224 en El Paraíso y 225 en Olancho. En el país van a haber 5 o 6 puestos de control nuevos. Y también se están autorizando corrales de inspección. Esos corrales de inspección es para que el ganado, desde que sale de X lugar, se lleve a esos corrales de inspección, sea inspeccionado por los técnicos del SENASA que van a estar en esos corrales. El avance de la plaga del gusano barrenador se convierte en un desafío para el sector pecuario del país. Por eso se hace un llamado a mantener sano el ganado y evitar el avance del gusano barrenador. Y hacemos un llamado, de hecho, a la población, a los productores y también a los comerciantes, que tratemos de curar animales lo más que nosotros podamos en la finca que tengamos. Por ahora las autoridades mantienen estricta vigilancia en más de 3.000 fincas ganaderas del país, además de otras acciones. Y principalmente esas fincas en la línea fronteriza con Nicaragua. Llámese Choluteca, en los departamentos de Choluteca, El Paraíso y Olancho. Pero también tenemos fincas intervenidas en todo el resto del país. El funcionario informó que a través de la Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA, se presentará una propuesta para solicitar $800 millones al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para erradicar el gusano barrenador en la región. Honduras lo había logrado en 1996. Pero atentos, miren cómo está de sensitivo el país. Hace algunos minutos yo informé de la remoción de un general de las Fuerzas Armadas, general que me está escribiendo en este momento. Soy el general Walter Amador Lacayo. Mire usted cómo estos problemas político-electorales arrastran y generan toda clase de incertidumbre a la sociedad hondureña que debemos superar, Ya voy a leerles el mensaje del general Walter Amador Lacayo, pero sigamos con los temas que estos problemas político-electorales derivados de las ambiciones estrictamente personales y partidarias arrastran al país, dejando a un lado las cosas estructurales en las que el Estado como tal debe actuar para mitigarlas o combatirlas. Cristina. Expertos en cambio climático llaman a la población a prepararse para vivir niveles de contaminación similares o mayores a los registrados el año pasado, debido en parte a los incendios forestales. Pues solo iniciando el verano ya se reportan 100 incendios a nivel nacional y en la capital ocurren entre 5 y 7 diariamente. Hacer un llamado a la prevención para evitar que las llamas y las olas de calor sacudan a los capitalinos. Honduras se enfrenta a los meses más críticos de contaminación ambiental, incluso podría superar los niveles del año pasado, advierte el experto en cambio climático César Quintanilla, debido a que con la llegada del verano los incendios forestales aumentan. En 3 meses del 2025 en el país ya se contabilizan más de 100 siniestros. Lastimosamente tenemos que esperar, ¿verdad?, para estos próximos meses, próximas semanas, una gran contaminación sobre nuestro país y sobre nuestras ciudades.
porque no se hizo nada diferente para prevenirlo. Entonces vamos a lo mismo o a cosas peores, eso hay que tenerlo claro. Es decir, lo que estamos viendo en los patrones de los mapas científicos de la NASA es que están apareciendo, pero inusitadamente, cantidad de focos de calor en nuestro país, muchos de ellos ya incendios. Debido a los últimos incendios suscitados en el Distrito Central, las autoridades decretaron alerta verde, ya que, según los reportes del Instituto de Conservación Forestal, en este municipio se registran entre 5 y 7 incendios a diario. El último, que se registró en el sector de Corralitos, es calificado como uno de los más fuertes en lo que va del año. Y el indicio es que una quema agrícola provocó incendio que lógicamente el martes tendremos el dato preciso, pero van a ser más de 1.000 hectáreas las que fueron afectadas por incendio. Es el incendio más grande que ha existido en el país hasta el momento. Además de las miles de hectáreas de bosque que se afectan cada año por los incendios forestales, una de las secuelas por este flagelo es la contaminación ambiental, que ocasiona daños en la salud. En los principales centros hospitalarios ya se registra un leve incremento de casos de neumonía y otras enfermedades respiratorias. Las autoridades piden a la población tomar medidas. Es el uso de las mascarillas en lugar donde vean que está un poco denso el ambiente, en el sentido de que vean humo, vean que está grisáceo. Entonces esto nos va a permitir de que a través de las mascarillas se pueda filtrar, ¿verdad? Según autoridades, el 93% de los siniestros en Honduras son causados por mano criminal, estadística que resalta la urgente necesidad de tomar medidas más drásticas para combatir este devastador fenómeno que afecta tanto al medio ambiente como a la seguridad pública. El estado del tiempo es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Hola, ¿qué tal? No hay duda que el calentamiento global está exacerbando el tema de los incendios forestales. Miren lo que ha pasado en Corea del Sur. Al menos 12 personas han muerto y ha sido pues masiva la cantidad de desplazados producto de estos incendios forestales que se vuelven estructurales. Ya pasó en Los Ángeles, ha pasado en Sudamérica y ojo, Honduras. Mire la cantidad de puntos de calor que han aparecido en todo el territorio hondureño según estos mapas de la NASA, y quiere decir que allí está listo, que a la misma chispa tendremos incendios forestales y que ahora se masifican rápidamente. Mientras, pongámosle ojo a este sistema de alta presión que se encuentra ahora mismo al sur de Guatemala. Se va a mover para el día viernes hacia el occidente del país y entonces pues tendremos una situación de viento acelerado y también de temperaturas que van a comenzar a elevarse. Para esta jornada del jueves todavía continuaremos con viento variando del noreste a este, algunas ráfagas importantes en el área central y oriental, y pues tendremos un oleaje de 1.7 metros a la salida del Golfo de Fonseca, y este mismo oleaje se repite en el litoral Caribe. Mientras la posibilidad de lluvia, pues sí la tenemos en algunos milímetros así dispersos en el territorio hondureño, principalmente hacia el nororiente. Aquí tenemos este mapa que justamente grafica la alta posibilidad en el nororiente de esa precipitación débil, principalmente en los extremos del día, y las temperaturas van hasta 29 en la costa norte, 32 en el valle de Sula, 33 en algunos puntos del occidente, 29 aquí en el centro, 40 en el sur, y en Olancho esperamos 32, la esquina oriental 30. El índice ultravioleta disparado a 13 justamente en la zona occidental del país, así que un poquito de precauciones. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Lamentamos el sensible fallecimiento de la señora Celina Peralta de Simón. Su velatorio se está llevando a cabo en Funeraria San Miguel Arcángel. Su misa de cuerpo presente se realizará este jueves 27 de marzo en la iglesia San Judas Tadeo a las 9 a.m. Posterior su entierro en el cementerio Jardín de Paz Perpetuo Socorro a las 11 de la mañana. Miren, me está escribiendo el general Walter Amador Lacayo. Miren ustedes, estos conflictos políticos electorales que arrastran a las Fuerzas Armadas, Miren, cuánta incertidumbre genera. Dice, soy el general Walter Amador Lacayo y quisiera muy respetuosamente pedirle que esos mensajes en los que mencionan mi nombre, que usted por favor no lo mencione. Mire, aquí en las Fuerzas Armadas
los cambios son algo normal. Y yo no sé por qué la gente se empeña en poner el nombre de uno a la palestra, solo por un cambio normal. No sé, siquiera, porque preguntan por mí o que dónde estoy, pues yo estoy bien y en mis labores. A veces la gente solo lo hace por crear conflicto o molestia y eso, lejos de abonar, por el contrario, afecta. Le ruego y solicito de favor que en lo sucesivo no mencione mi nombre por esos mensajes que envía la gente, pues eso solo tiende a traerle problemas a uno como militar activo. ¿Quién me envía este mensaje? Respetuoso, bien redactado, el general Walter Amador Lacayo. El general Walter Amador Lacayo fue removido de su cargo, pero no porque está en contradicción con el jefe del Estado Mayor Conjunto, sino que dice que este es un cambio normal que se ha producido. Pero algunos sectores no lo han entendido así. Pero lo que vale es lo que dice el general Walter Amador Lacayo. Así es nuestra democracia, pero no nuestra democracia. Así son las elecciones en Honduras por esta ambición desmedida que previo a elecciones, durante y posterior a elecciones, no generan nuestros políticos. El llamado a ellos es a madurar. Otra información antes de concluir el noticiero. La periodista Kenia Chinchilla nos informa que las autoridades han desmantelado un narcolaboratorio y decomisan millonaria cantidad de cocaína en San Pedro Sula. Adelante. Buenas noches, muchas gracias, licenciado Renato Álvarez. Cristina, en los estudios aquí en San Pedro Sula, una operación de impacto realizada por la Policía Nacional, agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas, el desmantelamiento de un narcolaboratorio. Está conmigo el comisionado Selvin Mayes, jefe regional de la Policía Nacional, quien nos da este informe completo. Buenas noches. Muy buenas noches a los compañeros en estudio, así también a toda la población hondureña. El día de hoy, en una operación de impacto, en una zona montañosa del sector de Armenta, en San Pedro Sula, se encontró un lugar de almacenamiento y distribución de droga, en donde al momento de hacer la ejecución hubo intercambio de disparos con miembros de la estructura criminal Mara MS-13, que se dedicaba a este ilícito en el sector. Durante la operación se detuvo 2 personas del sexo masculino, uno de ellos conocido como el alias del abuelo, otro con el alias del flaco, ya determinado que es cabecilla de la estructura criminal MS-13. Al momento de la ejecución del allanamiento se le encontró importante cantidad de droga en forma de caleta, en 3 barriles. Son 10 quintales llenos de droga ya partida, por así decirlo, lista para distribuirse. Me atrevo a decir que podrían tratarse de entre unos 80 o 100 kilos ya determinado o partida para poder ponerla en el narcomenudeo en las principales ciudades de la costa norte. Muchísimas gracias al comisionado Selvin Mayes, jefe regional de la Policía Nacional, con este reporte completo desde la ciudad de San Pedro Sula. Retornamos a estudios. Siempre en San Pedro Sula, pese a la política migratoria adoptada por los Estados Unidos, la cifra de deportaciones no ha variado mucho en comparación a los primeros 3 meses del año anterior, pero esto según organizaciones que trabajan con migrantes. Unos 125 hondureños arribaron este miércoles en un vuelo charter de deportados desde Texas. La cifra desde inicio de año ya supera las 8,000 personas en comparación con el 2024. La cantidad poco varía pese a la política migratoria tras asumir la administración Trump. Sin embargo, quienes velan por derechos de los migrantes no se confían porque esperan el mayor flujo a partir de junio. El efecto que nosotros hemos pronosticado va a verse exactamente en junio, porque recuérdese que todas las personas que han capturado deben de pasar un proceso legal en Estados Unidos y eso tarda unos 2-3 meses para poder ver los efectos, realmente el efecto de las políticas y los memorandos firmados por la nueva administración de gobierno de Estados Unidos. Indican que les preocupa los planes para capturar a más migrantes en Estados Unidos y los centros que se preparan para albergarlos y posteriormente deportarlos. Ojalá y no se den, porque definitivamente esto vendría a complicar más la situación económica del país, porque tenemos una alta dependencia de las remesas que envían los migrantes, principalmente de Estados Unidos,
y si vienen más retornados, más desempleo en el país. Por eso, ante el escenario político en el país, dirigentes del sector empresarial dicen que es necesario enfocarse en los problemas que afectan a los hondureños y el de los retornados es uno de estos. Problemas de los retornados, concentrarnos más para poder ayudarlos, el tema de salud, educación, seguridad, que el gobierno actualmente está haciendo muy buen trabajo para que avancemos. Pero seguimos insistiendo a la que es el Congreso Nacional, que ellos son la que dirigen el país a base de las leyes que pueden facilitar la vida al hondureño, que tengamos mejores resultados. El pasado 31 de enero arribaron los primeros 2 de al menos 7 vuelos militares con deportados que han llegado al país, ya que la mayoría ha retornado en vuelos charter. Bueno, y una penúltima noticia, Marco Ográn, el director de Inves, ha sido notificado de nueva sentencia, 5 años de prisión por malversación de fondos públicos utilizados para hospedar a 5 empleados en un hotel de Tegucigalpa cuando volvieron de una gira. Cerramos la emisión estelar a continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Banco Cuscatlán. Nueva app Cuscatlán, hecha para ti. Descárgala ya. Banco Cuscatlán. Tribunal desestima 2 querellas interpuestas por el gobierno de Presidenta Castro contra Radio Cadena Voces y su director Dagoberto Rodríguez. Inadmisibilidad de querellas contra RCB y su director constituye triunfo de la libertad de expresión ante ataques contra la prensa. Medidas sustitutivas al periodista Esdras Amado López, acusado de violencia intrafamiliar. Su esposa ratifica denuncia al priorizar su vida, asegura. Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes. La única lealtad es a la presidenta Castro. Habrá elecciones en noviembre, reitera el general Hernández. Adquirir una vivienda en Honduras se hace inalcanzable ante alza en costos de construcción y mano de obra. También se disparan los alquileres.